Buenos días. Antes que nada, quisiera agradecer al comité organizador por esta oportunidad, la invitación, la oportunidad de venir a compartir un poco con este grupo en particular, a colegas agrónomos, enfocados más en la parte de fertilidad de suelos, manejo de nutrientes, que es lo que yo trabajo, el área en que trabajamos en Kansas. Y el tema de hoy que quería traer y compartir un poco con ustedes es una idea general de la situación de manejo de fertilidad de suelos en el medio oeste de Estados Unidos, que es, por supuesto, es un tema bastante amplio. Vamos a enfocarnos en algunos temas específicos. Si vamos a hablar de todos los temas de fertilidad de suelos, los desafíos, las preguntas que tenemos, vamos a estar un día entero. Y sé que yo soy lo único que queda entre ustedes y el almuerzo, así es que vamos a definitivamente tratar de mantenernos a tiempo. Y de nuevo, la idea un poco es compartir algunas de las cosas que venimos trabajando, algunos ejemplos de algunos proyectos en los que trabajamos, mucho de esto a raíz de las preguntas que tiene el productor. Como María Fernanda mencionó, trabajo también en la parte de extensión, muy de cerca con productores en Kansas, así también con colegas en la parte de industria. Entonces, mucho de lo que hacemos va enfocado justamente a esas preguntas y de nuevo compartir un poco algunas de esas ideas con ustedes y de nuevo ver algunas conexiones que tal vez existan con la producción y el manejo de fertilizantes acá en Argentina. Disfruté mucho las presentaciones anteriores. Creo que, por supuesto, existen algunas diferencias, pero creo que tenemos muchas cosas en común. Tenemos suelos muy parecidos y tenemos sistemas de producción, cultivos muy parecidos, que creo que se puede intercambiar muy buenas ideas. También esta tarde, una de las cosas que yo siempre disfruto mucho es la discusión, hablar un poco qué tipo de ideas ustedes tienen, así es que espero que podamos seguir la conversación esta tarde en el mano a mano, que me parece que es una idea excelente para un poquito hablar de temas más específicos, ya que en el tiempo que tenemos vamos a enfocarnos en algunos temas un poco más generales. Y en general, algunas de las cosas que todavía sigue siendo, por supuesto, interés. Escuchamos mucho esta mañana lo que es manejo de nitrógeno. Desde luego, uno de los temas que siempre presenta el mayor desafío. Seguimos haciendo mucho trabajo en nitrógeno en Kansas, en nuestros principales cultivos. Vamos a hablar un poco de eso. Fósforo es un tema clave para nosotros. Un poquito también viendo qué pasa con la secuencia de cultivos, un poco la rotación. Tratamos de enfatizar un poco más el manejo de fósforo a mediano y un poco largo plazo. Yo sé que eso presenta muchos desafíos, pero de nuevo, debido a la naturaleza del nutriente, es algo que tratamos de enfatizar un poco en nuestros sistemas en Kansas. Vamos a tocar un poco otros nutrientes también y un poco otros desafíos que tenemos específicamente en Kansas. De nuevo, muchos de ustedes conocen el cinturón maicero y uno piensa el cinturón maicero Iowa, Illinois, las universidades a las que yo fui, pero sin embargo Kansas es un poco distinto. Tenemos algunos desafíos que son distintos a Iowa, Illinois, que básicamente hablamos de maíz, soja. Kansas es un poco distinto, así es que vamos a hablar un poquito de los desafíos que tenemos, algunos suelos que no son precisamente los suelos espectaculares que tenemos en Iowa, en Illinois. Tenemos algunos desafíos que de nuevo necesitan un poco más de atención en muchos de nuestros sistemas productivos en Kansas. Y si miramos esta lista de desafíos, algunos temas generales acá, yo creo que fácilmente algunos de estos puntos lo podemos aplicar no solamente al sistema nuestro en Estados Unidos, pero también en Argentina y yo creo que en muchas regiones del mundo en realidad. Vemos todavía mucho problema con mucho énfasis en lo que es el uso eficiente de recursos no renovables. Algo que es tal vez un poco particular para nosotros ahora en Estados Unidos, el tema de la inestabilidad en los precios del grano. Mucho de esto gracias a la política del gobierno actual, que está mucho con el tema de las tarifas. Nuestros compradores principales, China y otros países, un poco está afectando. El productor tiene cierta incertidumbre y eso es algo común. Yo creo que el productor, tanto acá en Argentina como en Estados Unidos, obviamente tiene eso en cuenta. Y a pesar que algo que nosotros enfatizamos mucho es cuando tenemos precios bajos,
normalmente tiende a ser el mejor momento para hacer fertilización, porque tenemos que maximizar, tenemos que hacer fertilización, tenemos que tomar muestras, tenemos que tomar decisiones en base a datos propios para ese lote. Así es que, de nuevo, mucho de los trabajos que vemos en situaciones económicas apretadas es donde vemos uno de los mejores momentos para sacar provecho a ese tipo de manejo. Sustentabilidad de los sistemas agrícolas, por supuesto, algo que se ve mucho en varias regiones del mundo, algo que nuestro público en general está poniendo mucha presión cuando hablamos de otros temas como, por ejemplo, salud de suelo. Es algo que suena mucho en Estados Unidos ahora y no sé si es algo que también comienza en Argentina, pero el término salud de suelo es algo que ganó mucha importancia a nivel del país en general y eso muy conectado también a la parte medioambiental y en el uso de nutrientes. Para darles una idea en general, simplemente del tipo de datos que les muestro y de dónde estamos, Kansas, en realidad, como les decía, no es como Iowa o Illinois, que es solo maíz soja. Tenemos bastante trigo. De hecho, Kansas es el mayor productor de trigo en Estados Unidos y una secuencia de rotación típica para nosotros sería los 3 cultivos que ven ahí arriba en esa secuencia de maíz, soja y trigo. Normalmente es la rotación típica que tenemos. Tenemos espacios para hacer cultivos de cobertura, se están viendo mucho más eso también, sobre todo después de la cosecha del trigo. Tenemos también bastante producción de sorgo en ciertas zonas del país, del estado, y como pueden ver el mapa, tenemos un gradiente de precipitación bastante pronunciado, yendo del este al oeste. ¿Okay? Si pensamos si vemos los niveles de lluvia en la parte este de Kansas, recibimos más o menos 1.200, 1.300 milímetros de lluvia, eso va fácilmente a 600 milímetros de lluvia en la parte oeste. ¿Okay? O sea que tenemos un gradiente amplio, eso obviamente tiene efectos en lo que es tipos de suelos y los desafíos que tenemos en cuanto a pérdidas de nutrientes y el tipo de diagnóstico que podemos utilizar cambia. El tipo de diagnóstico que podemos usar en la parte centro-oeste puede funcionar muy bien, tal vez no tanto en la parte este, y es algo que tenemos que enfatizar. Y de nuevo, muchas de las presentaciones hoy mencionaron la necesidad de ser específicos en cuanto a tipos de suelos, capacidad de producción, etcétera. Es algo que nosotros lo vemos también muy de cerca en Kansas. De nuevo, porque tenemos esa variabilidad dentro del estado que cambia bastante dependiendo del suelo y el tipo de condición climática. Enfocándonos un poquito más en nitrógeno, algo que en los últimos años se ha habido mucho énfasis, mucho interés de parte de nuestros productores es en el manejo del nitrógeno, sobre todo el momento de aplicación de nitrógeno, no solamente en maíz, pero también en trigo. Mucho de esto ligado a calidad, por ejemplo, en el caso del trigo, a calidad de grano, y en el caso del maíz, algo que nuestros colegas fisiólogos han hecho un excelente trabajo en lo que respecta a ver qué pasa con la genética de maíz, genética moderna versus genética más vieja en maíz. Han habido muchos cambios en lo que respecta sobre todo uso de nitrógeno. Y eso es bueno desde el punto de vista fisiológico, por supuesto, es algo bastante interesante. Para mí, como alguien que trabaja en aplicación de fertilizantes y manejo de fertilizantes, mi pregunta es, ¿puedo hacer aplicaciones más tardías de nitrógeno y qué beneficio me trae en cuanto a rendimiento para el productor? Entonces, un poco esa es la pregunta en algunos de estos trabajos. Una de las cosas que empuja un poco este interés en aplicaciones divididas y aplicaciones tardías de nitrógeno es la disponibilidad de equipo para el productor. Nuestros productores hoy en día cuentan con más equipos para la aplicación principalmente de herbicidas y fungicidas que pueden ser utilizadas para aplicaciones líquidas, formas líquidas de fertilizantes. Por supuesto, si uno tiene uno de estos equipos, la idea es utilizarlo al máximo. Y de nuevo, utilizando fuentes líquidas de nitrógeno es una de las opciones.
Esto de nuevo es algo bastante, se ha vuelto mucho más común. El productor, incluso los productores más pequeños, cuentan con equipos de aplicación que permiten entrar al campo durante el periodo de crecimiento del maíz en estadios bastante tardíos en muchos casos, que de nuevo abre esa posibilidad para manejar el nitrógeno, sobre todo usando fuentes líquidas en forma un poco más intensiva. Hemos hecho estudios un poco enfocándonos en los últimos estudios, proyectos que tenemos los últimos 2 o 3 años. El equipo nuestro que usamos en nuestras parcelas, un poco un equipo modificado para hacer parcelas pequeñas, pero de nuevo sin problemas para poder hacer aplicaciones al momento de floración de maíz, que es el momento más tardío en el que venimos aplicando nitrógeno en maíz. Algunos de los datos, estos son datos de 9 sitios, hemos hecho en los últimos 3 años 9 sitios, mirando variables, diferentes variables de respuesta de nitrógeno en maíz. Este es uno de ellos, el índice de verdor, algo que se viene usando por mucho tiempo, el SPAT. Da una idea qué pasa con el caso de cambios en el SPAT con aplicaciones divididas de nitrógeno, diferentes dosis de nitrógeno en este caso. Y de nuevo las medidas antes de la aplicación de nitrógeno y después de la aplicación de nitrógeno. Como verán en el testigo, por supuesto, tenemos valores bajos de índice de verdor y los valores siguen yendo para abajo a medida que avanzamos en la temporada. Estamos hablando de un maíz que es deficiente, con estrés de nitrógeno y, por supuesto, a medida que avanzamos el estrés continúa. No vemos diferencias antes y después de la aplicación de nitrógeno con estas aplicaciones divididas. Las dosis que estamos viendo acá están en 135 al momento de la siembra, 45 kilos de nitrógeno al momento de la floración y una dosis más alta por encima de los 200 kilos total de nitrógeno. ¿Qué pasa con absorción total? Estamos poniendo más nitrógeno en la planta, haciendo este tipo de aplicaciones más intensivas y esto, una forma de ver esto es la absorción total de nitrógeno en la planta. De nuevo, todo esto es utilizando fuentes líquidas WAN. 180 kilos de nitrógeno aplicados pre-siembra, inmediatamente antes de la siembra, y luego una aplicación dividida. Vemos consistentemente que ponemos básicamente más nitrógeno en la planta cuando hacemos estas aplicaciones divididas. Y esto es muy consistente en muchos, a través de diferentes localidades. Tengo colegas que están haciendo trabajos parecidos en otros estados que ven también una respuesta muy parecida en cuanto a lo que es absorción de nitrógeno en la planta. Por supuesto, si vemos eficiencia, esto es eficiencia de recuperación, vemos una eficiencia más alta cuando hacemos aplicaciones divididas de nitrógeno en maíz. Mucho de esto obviamente es debido a que estamos poniendo más nitrógeno en la planta, entonces la eficiencia total de este nitrógeno es también más alta. ¿Qué pasa con nitrógeno residual post cosecha? Es algo que de nuevo, viendo un poco después de al término de la cosecha, cuál es el residuo de nitrógeno ahí. Idealmente no queremos mucho nitrógeno que esté quedando en el campo, tenemos riesgo de pérdidas en muchos de nuestros suelos, así es que idealmente queremos estar lo más cerca al óptimo, sin causar estrés a la planta, pero tampoco queremos dejar un exceso de nitrógeno. Esto es mucho más importante incluso en estados como Iowa, Illinois, donde tienen sistemas de drenaje, que cualquier nitrógeno que queda después de la siembra tiene un riesgo de pérdidas. Esto es en 60 centímetros nitratos, diferentes dosis, aplicación pre-siembra, y por supuesto vemos el efecto de la aplicación, de la dosis de aplicación. Con una dosis más alta vemos una cantidad más alta de nitrógeno residual después de la siembra. Pero ¿qué pasa cuando hacemos estas aplicaciones divididas? De nuevo, la misma dosis de nitrógeno, pero aplicados en forma dividida, vemos menos nitrógeno residual al final de la temporada. De nuevo, una indicación de que más nitrógeno está yendo en la planta. Menos nitrógeno queda en el suelo al final de la temporada, que es realmente lo que queremos.
Cuando vi recién estos datos, a mí me pareció interesante. En principio, yo hubiera esperado que cuando hacemos aplicaciones pre-siembra, mucho de ese nitrógeno o parte de ese nitrógeno tal vez lo perdamos por lavado o denitrificación en algunos de nuestros suelos. Sin embargo, estamos viendo al final de la siembra que más del nitrógeno aplicado pre-siembra queda al final de la temporada. Creo que es algo que hay que seguir investigando. Yo creo que mucho de esto tiene que ver en qué lugar, en qué estrato del suelo está ese nitrógeno. Por supuesto, la actividad radicular es mucho más activa cerca de la superficie. Si estamos haciendo aplicaciones divididas de nitrógeno, poniendo ese nitrógeno más cerca de la actividad de la zona radicular más activa, probablemente estamos contribuyendo a poner más de ese nitrógeno en la planta. De nuevo, en ese estrato de 60 centímetros, es probable que gran parte del nitrógeno ya esté un poco más en la parte más baja en los estratos. En el caso del trigo en particular, para nosotros, esto puede ser un tema incluso de mayor importancia. Nuestro trigo es de invierno, normalmente sembrado en el otoño, y realmente arranca a crecer en la primavera siguiente, por lo cual siempre el sistema radicular tiende a ser un poquito más superficial. Entonces, tiene mucha importancia en qué lugar se encuentra este nitrógeno, no solamente la cantidad en ese estrato de 60 centímetros, pero dónde está ese nitrógeno puede ser muy importante en algunos de nuestros suelos. Bueno, ¿qué pasa con respuestas en cuanto a rendimientos? Y acá la cosa es un poquito menos clara. Muchos sistemas de alta producción con rindes altos, no tendemos a ver necesariamente un incremento en rendimiento significativo cuando hacemos aplicaciones divididas de nitrógeno. De nuevo, estos son suelos normalmente altamente productivos. De nuevo, los suelos altamente productivos tienden normalmente a perder menos nitrógeno, tal vez tienen más potencial de mineralización, etc. Pero ¿qué pasa en algunos de nuestros suelos que son un poco más difíciles, con potenciales de rinde más bajo? Son donde comenzamos a ver nuevamente que estas aplicaciones divididas muestran una ventaja en cuanto a rendimiento. De nuevo, esto es algo interesante. Como les digo, tengo colegas haciendo trabajos parecidos en otros estados, sobre todo en Indiana, en Illinois. Y de nuevo, ellos también, al igual que nosotros, en ambientes de potenciales altos, no tienden a ver una respuesta en rendimiento consistente. Pero en esos suelos difíciles es donde nosotros estamos viendo un poquito más la ventaja. Nuevamente va un poco a lo que muchos de los colegas ya dijeron esta mañana, tratar cada suelo en forma específica tiene su importancia. No podemos hacer una aplicación, al menos de nuevo en el caso nuestro, con la diversidad de suelos que tenemos no podemos aplicar la misma estrategia, digamos, en cada suelo y nivel de productividad. Entonces nos hemos enfocado un poco más en los últimos 2 años qué pasa en estos suelos problemáticos. ¿Okay? Y muchos de nuestros experimentos, de nuestros estudios, nos enfocamos en situaciones ideales, situaciones con alto potencial de rinde, y bueno, vemos a muchos de nuestros datos vienen de esas condiciones. Pero ¿qué pasa? El producto, de nuevo, en el caso nuestro de Kansas, no somos tan afortunados como en Iowa, que los suelos son espectaculares, tenemos suelos problemáticos. Y muchas veces, en mi opinión, en esos suelos problemáticos es donde más potencial de retorno a los insumos podemos ver. ¿Por qué? Porque es fácil hacer una aplicación dividida, incrementar el rendimiento significativamente en algunos de esos suelos. Sobre todo en la parte sureste del estado de Kansas tenemos muchos de estos suelos que son menos profundos y donde normalmente tenemos exceso de agua en gran parte del año. Y de nuevo, este es un ejemplo de algunos de nuestros ensayos en ese tipo de suelos. De nuevo, estos es un poco distinto. Este es en suelos con alto riesgo de pérdidas de nitrógeno en algunos de nuestros suelos. De nuevo, viendo en este caso materia seca y días después de la siembra. El control, por supuesto, la producción de materia seca muy por debajo de lo que es un maíz fertilizado. Y normalmente no vemos diferencias hasta que realmente comenzamos a entrar en la parte reproductiva. Es cuando comenzamos a ver que las aplicaciones divididas, en este caso aplicaciones a B6 o B10 específicamente, comenzamos a ver que mantenemos ese crecimiento en biomasa
durante un periodo más tardío. De nuevo, es como que básicamente el maíz va quedando sin nitrógeno a medida que vamos avanzando en el periodo reproductivo. Y de nuevo, con estas aplicaciones divididas vemos algunos de esos beneficios. ¿Qué pasa con los rendimientos? Y en estos casos sí vemos rendimientos significativos y consistentes a hacer aplicaciones divididas y manejar ese nitrógeno en forma un poco más intensiva. De nuevo, en este caso nos estamos enfocando en nitrógenos líquidos. Conozco muchos de nuestros productores que usan fuentes sólidas también, urea aplicada con aviones, que es otra opción que muchos de nuestros productores consideran, sobre todo si las condiciones de suelo no permiten, pero de nuevo con la disponibilidad de formas de aplicar y entrar al campo mucho más tarde, por supuesto que con la utilización de fuentes líquidas el productor tiene esta oportunidad. Entonces, en general, algunos puntos que venimos aprendiendo, que hemos aprendido en los últimos años. Una cosa que es muy clara, obviamente, es que el maíz hoy en día puede absorber nitrógeno muy tarde en el periodo reproductivo. Tenemos esa oportunidad, esa ventana de aplicación de nitrógeno es mucho más grande. Cuando yo comencé a tomar clases de fertilidad de suelo, siempre decíamos, hay que poner el nitrógeno temprano. Queremos que ese nitrógeno esté allí disponible temprano en el periodo de producción. De nuevo, con la nueva genética vemos más y más que esa ventana es bastante flexible. Este año, para nosotros, esto es algo que creo que va a tener mucha relevancia. Tuvimos un otoño muy mojado, con muchas lluvias en la mayoría de estados de la parte del medio oeste. También la primavera vino con muchas lluvias. Muchos de nuestros productores no han podido poner nitrógeno. Y muchos están contando en hacer aplicaciones más durante la temporada. Yo creo que eso es algo que vamos a ver mucho. Estamos viendo ya mucho en este año en particular para nosotros en producción de maíz. Una de las cosas que, de nuevo, el caso nuestro en Kansas es un poco distinto. Tenemos regiones que son un poco más secas y yo personalmente todavía estoy un poco nervioso a veces de no poner ese nitrógeno en secano, de no ponerlo con suficiente tiempo para que el nitrógeno se mueva al sistema radicular. Y eso va al tema de tratar cada suelo, cada situación es distinta. Y de nuevo, yo creo que en muchos de nuestros sistemas productivos en secano aún necesitamos hacer aplicaciones tempranas de manera a asegurar que ese nitrógeno esté en la zona radicular. Hemos tenido años secos, producción bajo secano en maíz, en que se ha hecho aplicación de nitrógeno y el nitrógeno queda en los 2 centímetros. No tenemos incorporación suficiente de ese nitrógeno. Ese es un riesgo que obviamente tenemos en algunos de nuestros sistemas y que todavía es algo que hay que tener en cuenta. Y de nuevo, ¿dónde vemos beneficios en cuanto a rinde? Sobre todo en esos suelos más difíciles, esos suelos tal vez más arenosos, suelos que tienen potencial de riesgo de pérdidas de nitrógeno, donde vemos mucho más de estos beneficios. No necesariamente sistemas de alta productividad. De nuevo, hacemos mucho trabajo en empujar al sistema de rinde, los sistemas de alta productividad, pero ¿qué pasa con muchos de esos campos que nuestros productores tienen, que de nuevo son problemáticos? ¿Cómo podemos hacer mejoras en ese tipo de condiciones? Algo más que creo que también se conecta un poco con mucho de lo que venimos hablando en cuanto a calibración y hacer ajustes en recomendaciones, métodos de recomendaciones de fertilización, es un poco qué pasa, de nuevo volviendo un poco a lo que es genética de maíz, pero también lo mismo ocurre con trigo y otros cultivos. Este es algo para pensar un poco, rendimientos, un ensayo que tenemos en una de nuestras estaciones experimentales en Rossville, en Kansas, 35 años, diferentes dosis de nitrógeno, y lo que les muestro acá es el rendimiento de maíz para las parcelas sin aplicación de nitrógeno. ¿Okay? Y esto es un sistema que tenemos irrigación complementaria. O sea que estamos viendo básicamente el potencial genético del maíz. Estamos eliminando un poco la variabilidad de año y año, que es lo que vemos cuando en un sistema de secano. Algo que vemos en este ensayo, y lo hemos visto en otros ensayos también un poco de larga duración, donde podemos ver genética de varias décadas, es que el maíz tiende a ser más eficiente.
en el uso de nitrógeno. Yo creo que eso, obviamente hay muchos componentes aquí, hablamos mucho esta mañana de mineralización de materia orgánica, nitrógeno orgánico, etcétera, pero la eficiencia en cuanto a uso de nitrógeno del maíz en particular es algo que va para arriba. ¿Qué pasa con esto? Obviamente, si vemos el otro lado de esto, tenemos una concentración en el grano mucho más baja. ¿Okay? La genética actual hace muy buen trabajo en poner más carbohidratos en el grano, producimos más granos, pero la concentración de nitrógeno va para abajo. A mi criterio, en maíz eso obviamente no es un problema, porque en maíz lo producimos en realidad por carbohidrato. Para trigo sí es un problema. Y ahí es donde tenemos un poquito más ese balance en tratar de mantener rendimientos y mantener proteína alta, que para nosotros es muy importante. El mismo tipo de datos, este es también más o menos los últimos 35 años, pero diferentes ensayos, enfocándonos un poquito más a los ensayos con irrigación complementaria, donde vemos una tendencia en alza para los rendimientos sin la aplicación de nitrógeno. De nuevo, en secano esta tendencia es un poquito más variada y es un poco difícil de ver, pero en este caso estamos tratando de ver un poquito más la expresión de la genética de maíz. Un poco más siguiendo ese análisis, algo que hicimos hace unos meses es evaluar un poquito qué pasa con nuestros ensayos de nitrógeno en Kansas en general en los últimos años. Algo que vemos es que los sistemas más productivos de altos rendimientos, que normalmente en nuestro estado tiende a tener irrigación complementaria, tiene una eficiencia interna de utilización más alta. ¿Okay? ¿Qué pasa? ¿Qué es la eficiencia interna de utilización? La cantidad de nitrógeno que el maíz absorbe, qué tanto de ese maíz absorbido por la planta lo puede, digamos, traducir o llevar a producción de grano. ¿Okay? Entonces, de nuevo, esos sistemas de mayor productividad tienden a ser más eficientes. Si vemos un poquito, comparando un poco, sobre todo si vemos en los niveles más altos de productividad, los niveles de rinde más alto, creo que esto niveles de rinde más alto, vemos que, de nuevo, los sistemas irrigados tienden a ser un poco más eficientes. Eso, de nuevo, se conecta un poco con lo que es diagnóstico y recomendaciones. Algo que estamos haciendo ahora mismo, estamos trabajando en Kansas, nosotros tratar de hacer un poco un ajuste a nuestros sistemas de recomendaciones en base a este tipo de eficiencia. No podemos usar la misma relación para sistemas de alta productividad con sistemas versus otros sistemas promedios, que de nuevo hemos visto mucho de eso esta mañana también de los colegas que están trabajando en temas similares acá en Argentina. ¿Qué pasa con los diagnósticos en general en cuanto a recomendaciones de nitrógeno? En Estados Unidos normalmente las recomendaciones de nitrógeno depende un poco de la universidad que está en ese estado. Entonces varía un poco la filosofía, muchos tenemos filosofías distintas, obviamente tenemos suelos distintos y la metodología tiende a variar un poco. La mayoría, lo que ven en azul, que es la mayoría de Estados Unidos, todavía utiliza el método de balances de nitrógeno, es decir, ver cuál es el potencial de rinde, cuánto nitrógeno utilizamos, y ver otros factores como por ejemplo nitrógeno en el suelo, que es algo que veo que se usa mucho en Argentina también. ¿Qué pasa con potencial de mineralización de la materia orgánica? Y además de eso también tener en cuenta qué pasa con el cultivo anterior. Tratamos de hacer ajustes si es que estamos siguiendo una leguminosa, si estamos siguiendo una gramínea, etc. Entonces esa es un poco la metodología más común. Muchos colegas en la parte norte-centro del cinturón maicero, donde está Iowa, Illinois, de hecho arrancó en Iowa, usan mucho lo que es el retorno a nitrógeno, que son básicamente curvas de respuestas, tienen una red de ensayos, evalúan las respuestas y hacen recomendaciones en base a esos datos anteriores, tratando de predecir lo que viene el siguiente año. Es un sistema que funciona mucho mejor para ellos, porque en el caso de Iowa, por ejemplo, los niveles de rinde tienden a ser más estables.
No hay tanta variabilidad en cuanto a clima, en cuanto a año y año que puede cambiar mucho ese potencial de rinde. De nuevo, en el caso nuestro de Kansas, podemos ir de un año excelente al año siguiente a ver una caída en el rendimiento debido a sequías o temperaturas altas en el momento de la floración, etc. Entonces, es un poco más difícil predecir qué pasa con el potencial de rendimiento en algunos de nuestros ambientes en Kansas. Hay mucho énfasis en lo que son sensores activos y también en base a satélites. Es algo que muchos de nuestros colegas lo están evaluando y estamos tratando de utilizar un poco más. Algo que ha ganado mucho espacio también para el manejo de nitrógeno en maíz son los modelos comerciales, modelos como ADAPT-N, Climate Field View, en Circa, son modelos de las compañías que utilizan modelos de cultivos y tratan de utilizar datos a tiempo real, es decir, cuánta lluvia tenemos, qué temperatura, cuál es el potencial de rinde e ir haciendo un ajuste durante el periodo de crecimiento. Es algo que está ganando mucho espacio. Yo creo que todavía es algo que se está desarrollando. Por supuesto, es algo que se viene perfeccionando mucho más utilizando gran cantidad de datos. Se habla mucho de Big Data y un poco retroalimentar un poco esos modelos, que es algo que yo creo que vamos a ir viendo mucho más en el futuro. Una de las cosas que todavía sigue siendo un gran desafío es cómo predecimos la mineralización de nitrógeno en el suelo. Los datos que vi esta mañana se ven bastante bien para los suelos de acá. Nosotros, de nuevo, con la variabilidad de suelos que tenemos, es algo que todavía sigue siendo algo muy difícil de predecir el potencial de mineralización de cada suelo. Y es algo que tiene un efecto muy fuerte en lo que es el óptimo de nitrógeno durante esa temporada. Cambiando un poco a fósforo, algo que de nuevo lo tratamos de ver un poco en la rotación. De nuevo, si piensan trigo, maíz, soja, tratando de ver un poco cómo podemos proveer fósforo para esa rotación, además de hacer obviamente ajustes para cada cultivo en particular. Siempre muchos de nuestros productores están experimentando con diferentes modos de aplicación. Una de las cosas, pérdidas de fósforo por escorrentía, la parte de calidad de agua es un factor grande para nosotros. Así es que cómo aplicamos ese fósforo sigue siendo un factor clave. Diferentes fuentes, si hablamos aplicaciones al voleo, siempre hablamos normalmente de fuentes granulados y más aplicaciones de bandas y aplicación de arrancadores, starters, usando líquidos, fuentes líquidas. De nuevo, las aplicaciones de bandas profundas es algo que se hace mucho como una forma de minimizar la labranza, una labranza mínima, y luego combinaciones con starters también. ¿Cuál es la ventaja de hacer una aplicación combinada? Es decir, poner tal vez el fuerte de la dosis en forma de aplicación al voleo y luego al momento de la siembra venimos con otro arrancador. ¿Vemos un beneficio en ese caso, sí o no? Eso es una pregunta muy frecuente del productor, porque la aplicación con arrancadores sigue siendo una pregunta. Muchos de nuestros productores, con la cantidad de superficie que necesitan sembrar, muchas veces no quieren lidiar mucho con fertilizante al momento de la siembra. Entonces siempre están con esa pregunta, ¿qué beneficio nos trae el uso de arrancadores al momento de la siembra? Entonces muchas veces, en lo posible, muchos de nuestros productores prefieren evitar, sobre todo nuestros productores más grandes. Este es un ensayo en los últimos, un poco de larga duración, está recién publicado, tiene un periodo de 10 años donde vemos la rotación maíz-soja, donde de nuevo vemos las dosis en los gráficos de barra, se puede ver el promedio del control, en este caso para maíz, comparado con diferentes modos de aplicación, ya sea al voleo superficial o en bandas.
donde por supuesto vemos incrementos en el rendimiento respuesta al fósforo, pero no vemos una diferencia muy clara y no son diferencias significativas en lo que respecta a modo de aplicación. Es decir, mucho de nuestro suelo tenemos la flexibilidad de hacer aplicaciones ya sea al voleo o en bandas con respuestas muy parecidas en maíz. Si vemos, por otro lado, en el gráfico de líneas que pueden ver ahí, en ese caso vemos el factor principal de modo de aplicación con y sin la aplicación de arrancadores. Y ahí la historia es un poco distinto. ¿Y qué pasa con esos dos gráficos? Los gráficos de arriba versus los gráficos de abajo. Básicamente es el potencial de rinde. Si pueden ver ahí, el potencial de rinde en los gráficos de arriba es mucho más bajo. El beneficio de tener una aplicación dividida de fósforo no es tan claro en ese caso. Cuando nos movemos a un sistema de producción mucho más alta, el promedio, en ese caso, hacer esa aplicación dividida, estamos viendo un beneficio consistente, en este caso, en este ensayo, en un periodo de 10 años. Ambos de estas localidades, por supuesto, están por debajo del nivel crítico de fósforo, o sea que sí esperamos tener una respuesta en estos ensayos. ¿Qué pasa con la soja? Si la soja, por supuesto, como hablamos, escuchamos esta mañana, hay muchos productores que digamos, crecen soja en el efecto residual que tiene, tal vez cuánto fertilizante aplicamos al maíz, qué tanto la soja saca provecho de ese fósforo aplicado antes del maíz. Y sí, nosotros vemos que hay un efecto residual. Es decir, la soja responde a cualquier fósforo que fue aplicado al cultivo anterior. El enfoque para nuestros productores está bien, es una alternativa a aplicar fertilizante fosfatado para la rotación, pero hay que pensar en la rotación. No podemos fertilizar maíz y esperar que la soja crezca sin nada. Entonces, el enfoque, el énfasis siempre es, ok, de nuevo, si queremos hacer aplicaciones menos frecuentes, podemos hacer aplicaciones de fósforo cada 2 años, por ejemplo, en una rotación maíz-soja, pero de nuevo, pensando una dosis para cubrir esos 2 cultivos. Y es algo que, de nuevo, muchos de nuestros productores usan ese sistema con buenos resultados. ¿Qué pasa con, haciendo un poquito más en detalle, qué pasa con el fósforo en diferentes estratos en el suelo con sistema de labranza mínima? En este estudio también de 10 años hemos hecho un poco más un fraccionamiento más detallado de fósforo y en este gráfico nos estamos enfocando en la fracción labile de fósforo, mirando la parte orgánica e inorgánica en base al fraccionamiento de Hadley. Y como pueden ver, en el control, por supuesto, tenemos un valor negativo. Esto es comparado al inicio del ensayo y 10 años después. ¿Okay? Que obviamente estamos minando el suelo, seguimos sacando fósforo de ese suelo. En aplicaciones superficiales incrementamos el contenido de fósforo labile cerca de la superficie, en el estrato de 0 a 7.5 centímetros. En las bandas profundas vemos un incremento también de fósforo en el lugar de aplicación, que en este caso es en 7,5 a 15 centímetros de profundidad. Pero algo bastante interesante es que, un poquito independiente de cómo aplicamos ese fertilizante, las raíces siguen extrayendo fósforo principalmente del estrato más superficial de 0 a 7.5 centímetros. Incluso en el caso de aplicaciones a bandas profundas, como pueden ver, el balance en el estrato de 0 a 7.5 centímetros sigue siendo negativo. Es decir, las raíces siguen siendo más activas en esa área y tienden a extraer más fósforo en ese estrato. Eso un poco conectado a lo que vemos acá en cuanto a respuestas a arrancadores. Yo creo que es un factor también a tener en cuenta, poner fósforo, por lo menos una fracción del fósforo cerca de la superficie, cerca de la semilla, creo que está dando un plus, sobre todo para estos sistemas de mayor productividad, de nuevo, debido a la zona de mayor actividad radicular y donde están extrayendo fósforos más activamente. Algunos otros parámetros, para más o menos ir terminando acá, rápidamente quería tocar otros temas que Jorge habló esta mañana acerca de azufre, es algo que no lo incluyo en esta charla.
Seguimos haciendo trabajo con azufre en Kansas, pero mucho del desafío que tenemos con azufre es el método de análisis de suelo, que normalmente no es algo que funciona muy bien, como muchos de los colegas mostraron esta mañana. Muchos de nuestros productores se han ido directamente, aplicamos 20 kilos de azufre y estamos listos. De nuevo, tenemos fuentes como el MES, tenemos fuentes como el tiosulfato de amonio que dan esa ventaja al productor, y de nuevo el costo no es alto, ¿para qué correr el riesgo? Es un poco la pregunta. Estamos viendo más problemas también con pH, y eso es algo interesante. De nuevo, quiero enfatizar, nosotros en Kansas es distinto que en Iowa, que en Illinois, nuestros suelos tienden a ser naturalmente más altos en pH. ¿Okay? Entonces, comenzar a ver un poco más de suelos ácidos es una novedad para nosotros. Y es algo que lo estamos viendo más de cerca en los últimos años. También algo que ahora me estoy enterando esta mañana, que el potasio es algo que normalmente en Argentina no es una limitante grande, suelos muy ricos en potasio. Ese es el mismo caso para nosotros en Kansas. Nuestros suelos tienden a ser muy altos en potasio, pero con eso surge otro problema, que no hacemos aplicaciones de KCl en muchos de nuestros suelos. Y comenzamos a ver algunas respuestas en cloro, que es algo que lo hemos visto tradicionalmente en trigo, pero ahora en años recientes lo vemos más en maíz y en sorgo también en muchos de nuestros suelos. Es algo que lo estamos mirando más y de nuevo calibrando un poco el método de análisis. Como es un nutriente móvil, estamos enfocándonos en el estrato de 0 a 60 centímetros. Es algo que, de nuevo, en los años recientes enfatizamos un poco más. ¿Qué pasa con pH? Como les decía, para nosotros el pH bajo es un poco una novedad, y eso es un desafío para nosotros, porque al no tener históricamente pH bajos, la industria de la cal agrícola no está desarrollada en gran parte del estado. Muchos de los productores no tienen acceso. Es caro, entonces es un poco difícil de manejar lo que se está viendo en algunos lotes. Sobre todo, ¿qué pasa en sistemas de labranza cero cerca de la superficie? En este caso, estos mapas son dos campos, dos lotes de un productor con quien trabajamos, donde vemos variabilidad de pH dentro del lote en el estrato de 6 centímetros. ¿Okay? De nuevo, el estrato de 15 o 20 centímetros en muchos casos está bien, pero mucho del problema está surgiendo cerca de la superficie. Y algo interesante, si pueden ver, y sé que hay muchos colegas que trabajan mucho en agricultura de precisión, y esto seguramente no es una novedad, pero en el mismo lote, en una distancia corta, estamos viendo pH de 5 en una distancia corta pH de 7. Una variabilidad tremenda. Doug Palin, el productor con quien trabajamos en este proyecto, él siempre bromea y dice, bueno, si uno pone un pie en agua caliente y el otro pie en agua fría, en promedio el agua está tibia, si es que no hay ningún problema. Ese es un problema grave en el manejo de nutrientes en base a promedios. Y es una de las cosas que estamos viendo bastante, sobre todo en lo que es pH, en lo que es fósforo. Tenemos gran variabilidad y la aplicación de tasa variable para mí es prácticamente obligatoria en muchos de nuestros lotes en este sentido. Viendo un poco qué pasa en el estrato, esto es pH a diferentes profundidades, en 0 a 2.5, a 2.5 a 5, en incremento de 2.5 centímetros. Como pueden ver, el pH cerca de la superficie está normalmente mucho más bajo. Cuando vemos el perfil más bajo, los pH normalmente tienden a ser más altos. De nuevo, muchos de nuestros suelos incluso tienen carbonato de calcio en profundidad. Así es que en realidad es un tema que se desarrolla en labranza cero, muchos de nuestros productores haciendo aplicaciones a superficie de nitrógeno. Incrementamos la aplicación de nitrógeno a superficie, al voleo, y esa acidez se genera un poco cerca de la superficie solamente. Entonces es un poco un tema nuevo para nosotros, porque, bueno, ¿qué hacemos? No es la dosis estándar que utilizamos para encalado. El problema en realidad solamente cerca de la superficie. No sabemos si esto realmente va a crear una
una limitante para las raíces o no, ya que de nuevo una vez que las raíces van creciendo van entrando a un pH mucho más óptimo. Una de las cosas que es de gran interés para muchos de los productores es qué pasa con herbicidas, por ejemplo. Si estamos haciendo herbicidas preemergentes, pH muy bajo cerca de la superficie, la eficiencia de herbicidas tiende a bajar. Entonces hay otros factores, no solamente la parte de fertilidad de suelos. Tenemos dos sitios, este es rendimiento en maíz y como pueden ver lo que hemos hecho es hacer aplicaciones más bajas, dosis más bajas de calcario y estamos viendo respuestas pequeñas pero con también dosis mucho más bajas. En otras palabras, no necesitamos aplicar la dosis completa, la dosis alta, que normalmente en otra situación hubiera sido la recomendación. Entonces, de nuevo, aplicaciones más bajas es algo que tenemos que considerar mientras tratamos de mantener un poco las condiciones en estos suelos. Algo que para nosotros es un desafío muy grande en producción de soja es el tema de las enfermedades, específicamente síndrome de muerte súbita en soja. Es algo que crea muchas pérdidas para nosotros en Estados Unidos y algo que lo estamos viendo con nuestros colegas en la parte de patología de plantas. En el pasado se ha visto interacción con nutrición de plantas, eso no es necesariamente una novedad, pero en nuestros suelos con potasio alto, potasio siempre se ha considerado un poco el nutriente que más interacciona con salud de plantas. En este caso hemos visto más la parte de fósforo y vemos una interacción muy buena entre lo que es nivel de fósforo y la incidencia de enfermedades en soja. ¿Okay? Entonces, algo que seguimos viendo este tema y de nuevo siempre vemos esta relación bastante fuerte en este rango de niveles de nutrición de fósforo en particular. O sea que no solamente estamos viendo ya la parte de nutrición, remoción, etcétera, que pasa también con la planta en general. Mucho interés, como le decía, en lo que es salud de suelos, eso es algo que vamos a seguir viendo, a mí me parece, en nuestros en Estados Unidos, mucho interés de parte del público, labranza cero, coberturas, rotaciones, etcétera. Es algo que de nuevo crea mucho interés. Por supuesto, hay una conexión con fertilidad de suelos muy estrecha. Un suelo saludable tiene que ser alto en fertilidad, óptimo en fertilidad para maximizar productividad. Entonces estamos entrando un poco en esa etapa nosotros en Estados Unidos, ver un poco más lo que es salud del suelo, manejar el suelo más como un sistema, que es lo que el público en general y el productor también está interesado en enfocarse a eso. Métodos de análisis de suelo que estamos viendo más recientemente, el H3A es un método nuevo que se ha desarrollado específicamente para medir salud de suelos, pero la pregunta es cómo esto se correlaciona con métodos tradicionales que nosotros usamos, que es el MELIC 13, el más popular, usamos el Bray también, pero el MELIC ha ganado mucho más popularidad en los laboratorios comerciales. Entonces estamos comenzando a ver estos métodos, cómo podemos utilizar estos métodos desarrollados un poco más con el enfoque de salud de suelos, cómo podemos usar para hacer recomendaciones de fertilización para nuestros diferentes nutrientes. En la parte de nitrógeno, algo que se está viendo mucho es lo que es actividad microbiana, qué pasa con la actividad microbiana y potencialmente con alguna conexión con respuesta a nitrógeno. Eso es un poco parecido a lo que se discutía esta mañana también, potencial de mineralización, pero esto es un poco distinto, una metodología distinta. Muchos de nuestros laboratorios comerciales ya adaptaron este sistema, es un sistema de 24 horas de CO2 y de nuevo, cómo alguna de este parámetro puede ayudarnos a hacer fertilizaciones nitrogenadas. Que de nuevo, es algo que sabemos poco, es simplemente darles una idea. Tenemos varios estudios, varios proyectos en este sentido, viendo un poco algunos de estos métodos, pero todo esto surge a raíz de lo que es salud de suelos, ¿verdad? Que es el tema actual para muchos de nuestros productores. Entonces, para algunos puntos finales, seguimos viendo mucho lo que es análisis de suelos en Kansas para nosotros en nitrógeno. El análisis de suelos funciona bastante bien
Ese no es el caso para Iowa y otros estados, pero para nosotros funciona muy bien. Usamos también el estrato de 0 a 60 centímetros. Tenemos que seguir haciendo ajustes a las demandas de nitrógeno, viendo genética, viendo potencial de rinde, etcétera. Considerar la rotación, que es algo que también, de nuevo, muchos de los colegas han hablado esta mañana. En lo que es los nutrientes inmóviles y pH, siempre, de nuevo, enfatizar lo que es muestreo correcto en el campo. Y de nuevo, parece algo muy sencillo, muy fácil de hacer, pero simplemente consistencia en profundidad puede tener un efecto muy grande en lo que son los valores. Y de nuevo, calibraciones constantes en base a sistemas actuales, y enfocarnos un poquito en qué es el potencial de respuesta, no solamente el potencial de rinde final, pero qué tantos, qué incremento en rinde podemos ver con esa aplicación de nutrientes. Específicamente fósforo es algo que lo vemos un poco más en algunos de nuestros suelos más problemáticos, sobre todo con potencial de rinde tal vez un poco más bajos. Espero que verlos un poco esta tarde y seguir la discusión. Es lo que tengo para compartir con ustedes esta mañana. Gracias.